Minuto. Mi nombre, cierto, es Salvador Lagos, yo soy ejecutivo de negocio de Incubaudec, cierto, la incubadora de la Universidad de Concepción. Y con ello, el día de hoy, más que nada, les vengo a hablar sobre esta convocatoria de Corfo que se llama Semilla Inicia Sostenible, ¿ya? El- Sabemos, cierto, que tiene una particularidad, una focalización, y ahí vamos a saber, cierto, de qué trata. Entonces, con ello, ¿cierto? Repasar un poco que la incubadora, ¿cierto? Existe em, como una entidad, como un patrocinador, ¿cierto? En apoyo a estos proyectos que se adjudican financiamiento de Corfo y, bueno, así otras instituciones públicas también, ¿ya? Así que nosotros somos el número uno de patrocinadores a nivel nacional, ¿cierto? Un ranking generado por Corfo. También estamos clasificados como dentro del top 10 a nivel mundial como incubadoras que nacen desde la universidad, ¿ya? Con ello, em, ¿cierto? Nosotros focalizamos el apoyo a proyectos que tengan un carácter eh, científico-tecnológico, ¿cierto? Tengan una base tecnológica en su concepción y también tengan un componente innovador. ¿Esto qué quiere decir, cierto? Que puedan generar una diferenciación a través de un proceso nuevo o mejorado, ¿cierto? O también creen valor o entreguen valor a través de una solución a un problema que es de alto impacto. ¿Ya? Así que ahí hay algunas particularidades sobre proyectos que son apoyados por Corfo y también que son apoyados por la incubadora. Entonces, en este sentido, la incubadora, ¿cierto? Se destaca por los resultados que ha logrado en los últimos años, sobre todo de los mismos emprendimientos, en generación de empleo, ¿cierto? En ventas y también el impacto que han generado sus soluciones. Entonces nosotros nos enfocamos en eso. Así que las estrellas que tenemos aquí presentes es más que nada por el trabajo que han logrado no solo nosotros como incubadora, sino que también los emprendedores que han obtenido buenos resultados en los últimos años. Entonces, con ello, no olvidar, ¿cierto?, que para quienes postulan a una convocatoria Corfo, siempre y cuando lo requieran, ¿cierto?, el instrumento, se debe buscar y elegir un patrocinador, ¿ya? Ya sabemos que la incubadora, ¿cierto?, es un patrocinador y y ahí nosotros entregamos servicios de apoyo, servicios de incubación, servicios también de seguimiento técnico y financiero, y que en cierta forma se engloban en un patrocinio como tal, ¿ya? Y también, y no menor, ¿cierto? Contamos con una red de mentores, ¿cierto? Que es un apoyo a través de personas, de mentores o de profesionales que tienen cierta expertise en un área y pueden, ¿cierto?, apoyar y recomendar ciertas acciones a los emprendedores, ¿cierto?, a través de estas mentorías, que es una actividad obligatoria tanto para Semilla Inicia, ¿cierto?, como para convocatorias de Semilla Expande. Así que ahí ustedes tienen que considerar este tipo de servicios también dentro de su plan de actividades, ¿ya? Estas son algunas generalidades, ¿cierto? Pero aquí ya vamos entrando un poco más al detalle sobre qué es el Semilla Inicia, ¿cierto? Sostenible. Entonces, con ello, em, más que nada, ¿cierto? El Semilla Inicia Sostenible es un programa o una convocatoria, ¿cierto? Orientada a, como lo dice su nombre, a buscar un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, en esas dos aristas, normalmente un impacto, o sea, un proyecto sostenible busca generar métricas que indiquen que un resultado se está logrando, se está generando un impacto positivo porque está mejorando la calidad de vida de las personas, o también está reduciendo una contaminación o está generando un proceso, un producto o un servicio más eficiente en el consumo, por ejemplo, del recurso hídrico. Así, eso por decir algunos ejemplos. Entonces, ¿qué tipo de soluciones, cierto, es lo que se busca acá? Más que nada, cierto, soluciones que tengan este componente innovador, pero que resuelvan alguna problemática de carácter social, de carácter ambiental y de paso y no menor, cierto, que generen un beneficio económico, ¿ya? Entonces, y ahí ya tenemos tres aristas, económico, social y ambiental. Cuando uno explica un problema, ¿cierto? Puede tener métricas o datos numéricos, datos estadísticos, datos en porcentaje de un problema que no está resuelto, ¿ya? Entonces, de ahí nace todo.
De ahí nace toda la coherencia para presentar una solución que tenga un componente innovador para mitigar al menos o hacerse cargo, ¿cierto?, de una problemática que es más grande, ¿ya? Entonces, este subsidio, ¿cierto?, va en dirección a que ustedes tengan recursos para ejecutar un proyecto en un periodo de tiempo dado, ¿cierto? Normalmente son 10 meses y que busquen como objetivo, ¿cierto? Validación técnica y validación comercial del producto o servicio. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, es un subsidio no reembolsable de hasta el 75% del costo total del proyecto. Ahí ustedes, ¿cierto? Tienen que armar un presupuesto, considerando que en caso de ser un proyecto, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿cierto? Pueden, liderado por hombre o liderado por mujer, van a tener alguna diferencia en montos adjudicados, ¿ya? Los objetivos del Semilla de Inicio Sostenible como punto 2, apoyar a emprendimientos, ¿cierto?, que tengan este foco innovador, que aborden desafíos, ¿cierto?, que permitan avanzar normalmente a un desarrollo productivo más sostenible en el país. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que claramente ya el proceso de productivo lineal, como lo conocemos, de extraer materias primas, producir, generar un producto, un servicio, utilización y descarte o desecho, ya no es sostenible en el tiempo, ¿cierto? Las generaciones futuras necesitan, eh, o nosotros ahora necesitamos procesos que sean sostenibles y circulares en el tiempo. Por lo tanto, eh, ahí es donde ya implica la generación de, o sea, hay oportunidades para que nuevas soluciones que contengan componentes circulares puedan hacerse cargo de problemas, ¿cierto?, que surgen a raíz de que los elementos o las materias primas ya están más escasas o la contaminación ha generado un nivel que ya no se puede sostener. ¿Ya? Entonces ahí es importante que ustedes levanten esa información dependiendo de la naturaleza de sus proyectos y puedan, ¿cierto?, agregar información que sea crítica para explicar que un problema el día de hoy no está resuelto y necesita, ¿cierto?, tener una urgencia en términos de buscar unas soluciones para abordar esa problemática, ¿ya? Entonces, el estado actual del emprendimiento que se postula normalmente, ¿cierto?, es un prototipo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, o en realidad ustedes, ¿cierto?, tienen que tener una representación de la solución, ¿ya? Un prototipo puede ser a baja escala, puede ser un prototipo beta, un prototipo que permita decir o mostrar, ¿cierto?, que ustedes ya tienen construido en cierta forma algún tipo de maqueta o de solución, ¿cierto?, o un mock-up si van a hacer una aplicación, una plataforma, que permita indicar que ustedes ya están en cierta forma avanzando en la solución, ¿ya? En el caso de que no, ¿cierto? Buscar una idea o tener una idea que sea de rápida implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente la idea no es una idea que está recién formándose, ¿ya? Significa que es una idea que se puede materializar a través de un prototipo en pocos meses, ¿cierto? Y salir a buscar una validación con los usuarios o con los clientes finales. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos lo que se llama validación técnica, que más que nada es que nosotros busquemos que las funcionalidades de la solución estén estén validadas o estén con un check cierto de parte de los clientes o los usuarios finales y también validada comercialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga una intención de compra y finalmente me compren, ¿cierto? Tenga las primeras validaciones a nivel de que si me lo compraron significa que esto está resolviendo ciertamente un problema, entrega valor a un cliente, ¿cierto? Y ese cliente, ¿cierto? Con esta solución que obtiene o que adquiere puede, ¿cierto?, mitigar un problema que al día de hoy no había podido. Entonces ahí tenemos validación técnica, que todas las funcionalidades estén ok, que el prototipo esté funcionando y eso lo valido con quién, con los clientes o con los usuarios finales, ¿ya? Y la validación comercial finalmente es cuando hay una intención de compra y se generan alianzas o se generan las primeras ventas del producto o servicio, ¿ya? Por eso es que se busca que las ideas sean de rápida implementación, porque el plazo de ejecución de un proyecto Semilla Inicia Sostenible no es más allá de 10 meses, ¿cierto? 10 meses em, con una extensión en caso de que Corfo lo apruebe de 2 meses máximo, ¿ya? Entonces ahí el proyecto duraría 12 meses, pero siempre y cuando se tengan las consideraciones técnicas y eso ya cuando claramente el proyecto lo necesita, ya solicitar una extensión de 2 meses más. Pero en ciertos rasgos es eso, ¿ya? Así que
avanzando un poco, entendemos que los objetivos ya un poco más al detalle en el Semilla Inicia Sostenible, ¿cierto? Es apoyar a emprendedores, ¿cierto? O emprendimientos que cuenten con este foco innovador, ¿cierto? Hacer las cosas de forma distinta y que además tengan un alto potencial de crecimiento. Aquí es súper importante, yo les doy como sugerencia que cuando hablamos de alto potencial de crecimiento, que la solución, o sea, que la problemática no solo se dé a nivel regional o a nivel de una ciudad, ¿ya? La problemática tiene que ser por lo menos a nivel nacional, ¿ya? O sea, es una problemática que trasciende en ciudades y regiones, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que por lo menos la solución puede estar impactando a través de una, una solución que se genere en una localidad o una ciudad específica del país. Ya, entonces yo puedo decir, perfecto, voy a testear mi solución en la ciudad de Concepción, que es donde no estamos ubicados nosotros, pero mi problemática se da a nivel país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo un potencial de crecer a nivel país. Y más aún, si ustedes quieren, o idealmente se busque que la solución tenga un impacto por lo menos a nivel latinoamericano. Cuando el problema se da y ya evidentemente yo puedo crecer afuera del país, ¿cierto? Llegar a otros países con mi solución. Esa es una solución que tiene por lo menos un techo a nivel latinoamericano y hablamos de muchos potenciales clientes. Ya no solo nos quedamos en una ciudad, ¿cierto? En una localidad específica porque la solución no tendría tanto impacto como lo tendría una solución que está llegando a nivel latinoamericano. Así que ojo con eso del alto potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hago un doble clic, lograr que el producto o servicio, ¿cierto?, del emprendimiento obtenga una validación técnica y comercial, que el producto funcione y se pueda comercializar, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado. Punto 2, entregar acceso a servicios de apoyo al emprendimiento, perdón, a su implementación y desarrollo del emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir, cierto? Ustedes van a tener que poner en su carta GAN que van a contratar servicios de mentoría de una red de mentores que están evidentemente oficializados por Corfo. ¿Ya? La incubadora tiene su propia red de mentores que lo pueden encontrar en la página web y también realizar actividades y cursos del viaje del emprendedor. El viaje del emprendedor claramente es un curso completo que abarca temas de emprendimiento, innovación, habilidades para presentar, ¿cierto? Propuestas de valor, modelo de negocio, lo que nosotros vemos usualmente en emprendimiento se puede resumir en el viaje del emprendedor. Así que ustedes sí o sí, si se adjudican, tienen que realizar algunos cursos, ¿cierto? O idealmente realizar el curso completo del viaje del emprendedor de Corfo. Ya, si ustedes googlean, ¿cierto? Van a encontrar una página web donde pueden crearse, ¿cierto? Su perfil y empezar a hacer el curso. Idealmente, si lo hacen antes, mucho mejor, porque así evidentemente ustedes van a tener más habilidades y más conocimiento para poder hacer una buena postulación. ¿Ya? Eso es algo imprescindible, ¿ya? Son actividades obligatorias. Punto 3, alcanzar las primeras ventas, ¿cierto? Por eso yo les decía que lo mejor es que ustedes tengan una construcción en forma de prototipo de la solución que ustedes tienen, ¿ya? Porque así en menos tiempo van a poder lograr la famosa validación técnica y comercial, ¿ya? Por ello, el Semilla Inicia Sostenible viene a ser un instrumento para apoyar a que ustedes tengan, ¿cierto?, los recursos para claramente eh, perfeccionar el desarrollo de la plataforma, por ejemplo, ya no es un mock-up, sino que ahora va a ser una plataforma real en ambiente de producción, van a poder contratar servicios de informática, van a poder hacer difusión y publicidad, ¿cierto? Para poder promover y promocionar, ¿cierto?, su solución, ¿ya? Generar una marca, hacer algún tipo de registro marcario ante INAPI y evidentemente tener mayor visibilidad, ¿ya? Una vez que ustedes validan técnicamente, el paso siguiente y coherente, ¿cierto?, es tener visibilidad para poder llegar a mayor cantidad de usuarios y de clientes, ¿ya? Los canales de distribución son clave acá. Conocerlos depende del tipo de proyecto. Entonces, alcanzar las primeras ventas es uno de los objetivos del Semilla Inicial Sostenible. Por eso, que en 10 meses ustedes deberían validar su solución técnicamente y validarla comercialmente. Eso es un objetivo que se busca y, y que en realidad sí es obtenible, sí es alcanzable. Todo depende del tipo de problema, todo depende del mercado, todo depende de la solución que ustedes estén generando. Aquí se habla sobre generación de valor por parte del emprendimiento, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros estamos generando valor, nosotros estamos respondiendo a través de nuestra solución una oportunidad, ¿cierto? Estamos resolviendo, mitigando un problema relevante.
al menos de carácter cierto regional, y que yo les digo que por lo menos nosotros estamos resolviendo un problema a nivel regional, pero el problema se da a nivel nacional, ¿ya? Está bien decir que en primera etapa nosotros vamos a hacer un piloto en la región, en una región X, ¿cierto? Pero sí o sí hay que crecer y decir que el problema está a nivel nacional, pero nosotros necesitamos testearlo primero en una región específica. Ya sin ese testeo, evidentemente nosotros no vamos a tener un pivoteo para mejorar la solución. Entonces, por ello, nosotros creamos esta propuesta, ¿cierto?, para operar de manera sostenible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Resolver alguna problemática en las siguientes ítems que están acá. Nosotros tenemos al menos, perdón, nosotros tenemos al menos, ahí sí, estaba volviendo. Nosotros tenemos al menos estas temáticas o focalizaciones que están presentes en las bases del concurso, ¿ya? Así que em, si nosotros podemos crear o estructurar una solución en torno a uno de estos ítems o focalizaciones que están acá, ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la focalización del semilla inicial sostenible. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de solución pensada en torno a la mitigación y la descarbonización de sectores productivos, ¿cierto? Estamos, estamos con un ensayo piloto, por ejemplo, estamos con algún tipo de proceso que es perfectible en torno a disminuir las emisiones de carbono, por ejemplo, en sectores productivos, que sabemos que los sectores productivos son altamente, algunos, ¿cierto?, contaminantes. Entonces nosotros creamos soluciones para mitigar eso. Y ahí estamos ya en torno a la primera focalización. La segunda ya habla sobre soluciones que impulsen el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ¿cierto? Una tecnología que está en pleno desarrollo y que ha tenido mucho o que puede generar mucho impacto en pos del ambiente, ¿cierto? Disminuir las emisiones de CO2 a través de una energía limpia. Punto 3, ¿cierto? Desarrollar los sistemas energéticos limpios. Claramente es la generación de energía. Hay algunas que son eh, destructivas del medio ambiente, por lo tanto, abre una oportunidad para abordar una nueva generación de sistemas de energía limpia, ¿ya? Captura y retención de las emisiones de CO2, bueno, en el manejo productivo de los recursos naturales, lo mismo, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo, ¿cierto? Algunos de ustedes. Pero la idea es que yo pueda mencionar o saber dónde se puede clasificar mi solución con foco sostenible, ¿cierto? En alguno de los que están acá. Y lo mejor es que ustedes puedan, ¿cierto?, estudiar las bases porque aquí está en mayor detalle cada uno. Yo, por temas de tiempo, claramente no vamos a analizarlos todos, pero por lo que pueden ver, ¿cierto? Hay unos que son más generales que otros, ¿cierto? Hay unos que son muy específicos, pero por ejemplo, los modelos de economía circular innovadores, claramente ahí nosotros podemos presentar, ¿cierto?, algún tipo de solución que sea, eh, que aporte circularidad a un proceso que es lineal actualmente, a través puede ser un proceso nuevo, puede ser una aplicación, puede ser una plataforma, puede ser algo que disminuye o apoya a reducir emisiones o desechos, ¿cierto?, de descarte, agregando una nueva etapa a ese producto, que ya no es un resultado de como un subproducto, por ejemplo, sino que va a ser una nueva etapa en una nueva proceso circular, ¿ya? Así que lo importante es que ustedes puedan hacer un doble clic y puedan tratar de evaluar en qué clasificación de la focalización que estaba mencionando se puede adoptar, ¿cierto?, su solución. Ahora bien, analizamos, ¿cierto?, algunos focos de quién puede postular, ¿ya? Aquí hay dos tipos de figuras, ¿cierto?, que pueden postular. Uno, la más fácil, postular como persona natural, ¿cierto? Yo, Salvador Lago, ¿cierto?, puedo iniciar una postulación en la plataforma de Corfo. Soy mayor de 18 años, ¿cierto? Tengo residencia en Chile y puedo iniciar mi postulación como persona natural, ¿cierto? Algún aspecto importante, no podrá postular, ¿cierto?, en calidad de persona natural quien ya tenga participación en el capital de una persona jurídica constituida en Chile. Evidentemente, si yo soy parte de otra startup o si soy parte de otra empresa, eh, se entiende que mi persona, ¿cierto?, ya es parte de una empresa, entonces ahí no podría postular. Ojo con eso, ¿ya? En caso de ser una persona, en caso de ser una empresa ya constituida, yo parte de una sociedad, lo que me quedaría sería evaluar si puedo postular como persona jurídica,
¿ya? Y aquí entramos a la figura número 2, ¿cierto? Y entendemos que las personas jurídicas, ¿cierto? Son empresas, ¿cierto? Constituidas en Chile al momento de la postulación y con dirección en el país. Punto uno. Punto dos, no tener iniciación de actividades ante impuesto interno, ¿cierto? Con anterioridad a 18 meses contados desde que se abre la convocatoria actual en la que estamos conversando. En este caso, si mi proyecto lo formalicé desde el 7 de mayo en adelante, ahí ya puedo postular. Si mi empresa, ¿cierto? La formalicé en marzo del 2023, no podría postular. Ya ahí quedaría fuera de esta clasificación. Ojo con eso, así que vean muy bien si quieren postular como persona jurídica, vean muy bien las fechas de iniciación de actividades. Y punto 3, no tener ventas, ¿cierto? Hasta un mes antes de la fecha desde que se abre esta convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Em, si yo tengo ventas, tuve ventas en septiembre hacia atrás, o desde 7 de octubre hacia atrás, ya no podría, ¿cierto?, postular como persona jurídica, estaría fuera de esa clasificación, ¿ya? Ojo con eso, revisen bien las fechas porque ustedes pueden postular bajo una u otra figura, pero hay que tener estos check, ¿ya? Restricciones de los beneficiarios, claramente cuando yo adjudico o yo postulo, ¿cierto? Tengo la figura de beneficiario, ya sea persona jurídica o ya sea persona natural, máximo de 3 integrantes en el equipo emprendedor, ¿ya? Personas naturales quienes deben estar indicados en el formulario de postulación. Es importante que ustedes puedan ver quiénes serían los fundadores de la solución. ¿Por qué? Porque estos mismos fundadores, si indiqué 3 personas en el formulario, estas 3 personas después tienen que figurar en la sociedad que se va a formalizar. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Yo puedo postular solo, claramente puedo postular solo, pero en el ítem de equipo yo ahí tendría menos puntaje, evidentemente porque yo estaría postulando solo. Así que lo ideal es que tengan por lo menos 2 o 3 personas en el equipo postulante. ¿Ya? Punto 2, en caso de que el postulante, ¿cierto?, corresponda a una persona jurídica con fines de lucro, cada persona, ¿cierto?, integrante del equipo debe contar con al menos un 5% de participación en el capital social. En este caso, cuando ustedes ven la estructura societaria, ¿cierto? Cuando se formaliza una empresa, hay una estructura de socios. Los que están indicados en el formulario de postulación, por lo menos tienen que tener un 5% en acciones, ¿ya? Así que ojo con eso. Ojo con eso. Y también ahí vamos a ver también que esto tiene mayor implicancia cuando voy a postular un proyecto que es liderado por mujer. ¿Ya? Punto 3. No podrá postular aquella persona jurídica que haya recibido cofinanciamiento previo mediante el presente instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya me adjudiqué un semilla inicia, evidentemente no podría postular ahora a otro semilla inicia. Así que ojo con eso, con si cerraron ahora un Semilla Inicia hace poco o el año pasado, no podrían postular a este, porque se entendería que ya tendrían 2 instrumentos con los mismos objetivos, ¿ya? Si ustedes tuvieron una semilla inicia, lo ideal, y lograron, cierto, validar técnica y comercialmente la solución, lo ideal es que postulen a una semilla expande, o lo ideal es que postulen a otro tipo de instrumento que les permita ya seguir escalando los objetivos, ¿cierto? Crecer, expandirse, prospección comercial y soft landing, por ejemplo, cosas así. Punto 4. No podrá postular aquella persona, ¿cierto? Natural que esté ejecutando algún proyecto cofinanciado por Corfo o comités. Lo mismo, ¿cierto? Que para el caso de la persona jurídica. Esas son algunas restricciones propias de los beneficiarios, ¿cierto? Y sí que están en las bases, así que hay que bien estudiar si ya tuve un financiamiento previo. Con financiamiento anterior, ¿cierto? No podrá postular aquellos emprendimientos que haya sido cofinanciado anteriormente a través de algún instrumento, específicamente algunos de Corfo, pero yo puedo hacer una excepción a la regla. Por ejemplo, si tuve un subsidio de semilla, un SAF que se llama, subsidio de semilla de asignación flexible para desafío, línea uno de Startup Chile, que se llama el Build o el 10 Factory, y también el Súmate a Innovar y o el Conecta y Colabora del Comité Innova Chile. O sea, si yo tuve alguno de esos tres, yo sí también podría postular al Semilla Inicia Sostenible, ¿ya? Segundo punto. ¿Qué cofinanciamiento, cierto, entrega este Semilla Inicia Sostenible? Aquí nos vamos a ver los recursos que entrega, ¿cierto? Em,
punto uno, ¿cierto? Para aquellos proyectos que están liderados por un emprendedor, ¿cierto? Hombre, el cofinanciamiento es de 15 millones de pesos, ¿ya? Esto equivale al 75% del subsidio, ¿ya? Esto quiere decir que el aporte como mío de cofinanciamiento es de 5 millones de pesos, ¿ya? Esto quiere decir que puedo yo aportar con aporte en gasto pecuniario que se entiende, ejecutar un gasto y o preexistente, ¿cierto? O valorizado. Ahí hay que ver muy bien que el preexistente es algo que ya existe antes de que yo adjudique el financiamiento o valorizado, ¿ya? ¿Cierto? Es cuando yo tengo equipamiento, tengo infraestructura y todo. Em, Así que ojo con eso, ¿ya? Ese es el aporte del cofinanciamiento. Esto no es solo lo que aporta Corfo, sino que ustedes también aportan. Y ahí evidentemente se entiende que ustedes van a analizar, van a estructurar un presupuesto y este presupuesto va con una columna de Corfo, donde yo cargo todos los de 15 millones de Corfo y con una columna de beneficiario en el presupuesto, ¿cierto? Que es lo que aporto yo. El costo total del proyecto eh, sí o sí tiene que sumar cerrado 20 millones de pesos, ¿ya? Así que ojo con pensar que el proyecto tiene que sumar 15 millones totales. No, porque el proyecto se suman los 15 millones de aporte Corfo más los 5 millones de aporte beneficiario. Eso da un total de 20 millones de pesos, ¿ya? Hay un beneficio para aquellos proyectos que están liderados por mujer, evidentemente, es optar a un aumento en en el cofinanciamiento que entrega Corfo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de 75% nos va a aportar Corfo un 85%, 10% más. Y eso equivale a 17 millones de pesos chilenos, ¿cierto? Y por otro lado, en términos de cofinanciamiento, ¿cierto? El postulante se reduce de un 25 a un 15%, ¿ya? Y esto corresponde a 3 millones de pesos. Claramente hay un beneficio, así que aquellos proyectos donde están como personas naturales, ¿cierto? Indiquen, ¿cierto? Que ustedes tienen un proyecto liderado por mujer, evidentemente tiene que haber, ¿cierto? Una mujer presente en el equipo, y cuando se formalice la empresa hay que tener ojo, porque para cumplir, ¿cierto? Seguir cumpliendo este beneficio, en la estructura societaria, el, ya sea si son tres socios, por lo menos un porcentaje mayoritario tiene que ser de la beneficiaria mujer, ¿ya? Así que ojo con eso. Si son dos socios, evidentemente con un 50 y 50, eso también se cumple, o bien un 40-60, pero los porcentajes de la estructura societaria siempre también tienen que estar considerando lo mayoritario que tiene la mujer, ¿ya? Así que ojo con eso para que sigan cumpliendo eso. ¿Nos ha pasado? O a veces ha pasado que a veces se le olvida a uno eso, pues tú lo como persona natural, formaliza la empresa y la estructura societaria, ¿cierto? Em, queda en menor proporción la mujer y ahí ya entramos en un problema, ¿cierto? Para seguir cumpliendo el beneficio de empresa liderada por mujer. Lo mismo caso que en el anterior, el costo total del proyecto no se modifica, siguen siendo 20 millones de pesos, ¿ya? Cuando ustedes arman su presupuesto, esos son los montos totales. Em, Empresa liderada por mujer, ¿cierto? Hay algunas consideraciones. Primero, ¿cierto? En caso de la persona natural, si esta evidentemente es mujer. En caso de las personas jurídicas con fines de lucro, lo que yo les contaba, que una o más mujeres, ¿cierto? Tenga la participación de al menos un 50% del capital social. Dos, que una o más mujeres tengan la participación de al menos de un 30% del capital social y que además les corresponda a una o más mujeres la representación de la sociedad. Cuando uno habla sobre representante legal, bueno, que esté, ¿cierto? La persona de sexo femenino que está presente, ¿cierto? Como líder del proyecto. En caso de personas jurídicas sin fines de lucro, que al menos la mitad del directorio esté integrado, evidentemente, por mujeres, ¿ya? Esas son algunas particularidades para el beneficio de optar al 10% un aumento del financiamiento y a la 10% de disminución del cofinanciamiento, ¿ya? De un 25 a un 15%. Hay algunas excepciones o algunas restricciones, ¿cierto?, en torno a la postulación al Semilla Inicia de Corfo. Mm, es claro que los objetivos del Semilla Inicia Corfo sostenible van en dirección a obtener una validación técnica y una validación comercial de un proyecto que tenga un foco innovador. Y quedan todos los proyectos que tengan solamente la consideración de comprar una maquinaria, ¿cierto? Materias primas, insumo o equipamiento
porque ahí ya el énfasis se pierde, claro, ¿cierto? Porque el foco siempre va a ser en validar la solución y salir a buscar validación comercial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo necesito una maquinaria que es clave, evidentemente no es el foco del semilla inicio, ¿ya? No es el foco. Hay otros tipos de instrumentos que ustedes pueden postular para obtener la compra de maquinaria o equipamiento, ¿ya? Ojo con eso. El objetivo queda fuera, ¿cierto? O no admisible cuando el objetivo consista principalmente en exportar o importar productos, ¿ya? Y también adquirir, ¿cierto? O contratar consultoría en la adquisición de franquicia. Eso claramente queda fuera de postulación al instrumento. Y como punto 3, que la solución, ¿cierto? Propuesta tenga un alcance local o regional. Esto es lo que yo les decía del impacto, por lo menos a nivel nacional. Porque aquí hablamos de un proyecto que tiene gran potencial de crecimiento, ¿cierto? Aquellos que solamente resuelven una problemática o generan un impacto a nivel muy focalizado, local o regional, eh, no es un proyecto de rápido crecimiento o de alto impacto o de cierto que pueda tener un potencial muy grande y salir del país. Entonces, ojo con eso, ojo con que el problema sea solamente en una ciudad, una localidad o en una región. El problema se tiene que dar por lo menos a nivel nacional, ¿ya? Y con ello, ¿cierto? Tener un potencial de internacionalizar. Actividades y gastos financieros. Aquí avanzamos un poco en torno al presupuesto considerado para el semi-inicio, ¿ya? Actividades obligatorias, ¿cierto? Como carta Gantt, yo tengo que indicar ciertas actividades que tributan a la obtención del resultado que va a ser, ¿cierto? Validación técnica y validación comercial. Entonces, por ello, Corfo, ¿cierto? Tiene una serie de actividades propiamente tal como obligatorias que ustedes tienen que considerar de realizar. Uno, ciertos servicios de mentoría con red de mentores de Corfo. Como yo les decía, la incubadora tiene su red de mentores y ustedes pueden contratar los servicios si es que se adjudican el semillero sostenible. Dos, adquisición de conocimientos del viaje del emprendedor, ¿cierto? Como yo les decía, hay un curso que ustedes, existe como una página web, así que ustedes pueden ingresar y evidentemente les van a pedir a ser emprendedor durante la ejecución del proyecto, ¿ya? Punto 3, actividades relacionadas a la constitución de la empresa e iniciación de actividades. Ciertamente cuando el caso es cuando postularon como persona natural, ¿ya? Punto 4, definición de un modelo de negocio. Como todo emprendimiento, ¿cierto? Yo tengo que estudiar mi modelo de negocio, que está detrás de la generación de la solución. Y yo tengo que hacer ciertas actividades como equipo emprendedor en pos de estudiar este modelo de negocio, construirlo, mejorarlo y pivotearlo, ¿ya? Es clave esa actividad. Punto 5, ¿cierto? Desarrollo y validación técnica del producto o servicio. Esas son actividades que son los principales y que son objetivos del Semilla Inicia Sostenible. Así que desarrollo y validación de la solución tienen que estar presentes, ¿cierto? Como validación técnica y validación comercial. Luego, ¿cierto? Alguna prospección comercial o validación comercial que yo busco clientes, ¿cierto? Hago actividades, participo en ferias, em, voy a reuniones con potenciales clientes, genero difusión y hago actividades para conectar con ellos, para que ellos conozcan mi solución. Es bienvenida, ¿cierto? A ese tipo de actividades, ¿cierto? Ahí se conoce como prospección comercial y la validación comercial es la actividad es para concretar esas primeras ventas, ¿ya? Actividades, que es la última, ¿cierto? Actividades para el desarrollo de una metodología que permita definir, y aquí hablamos sobre el foco sostenible, o netamente un reporte, ¿cierto? Que nos ayude a definir qué métricas nos indican que nuestra solución es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, un caso hipotético, ¿cierto? Que yo tenga una solución que disminuye o eficienta el consumo hídrico para regadío en sector agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo indicar que hace 5 años, ¿cierto? El consumo hídrico para regar predios agrícolas era de, pónganse ustedes, 1000 litros por mes. Y ahora con mi sistema nuevo yo permito reducir ese consumo a 500 litros por mes. Entonces ahí yo tengo por lo menos una aproximación de que hay una métrica que es medible, ¿cierto? Que me permite a mí decir si mi solución está generando un impacto positivo en la reducción del consumo hídrico. Evidentemente, el recurso hídrico es un recurso
muy importante para la agricultura, y tampoco se puede hacer uso y desuso del mismo, ¿ya? Por lo tanto, métricas que sirvan para eso. Métricas que disminuyan la emisión de CO2 o de algún gas, ¿cierto?, que sea de efecto invernadero u otro como tal. Así que ustedes ahí lo importante es que estudien la naturaleza de su proyecto y puedan definir cómo ustedes son sostenibles en el tiempo, ¿ya? Así que las métricas se pueden evaluar, pero todo depende del tipo de proyecto. Em, y por último, ¿cierto? Bueno, actividades sugeridas. Aquí tenemos, ya vimos las actividades que son obligatorias, que tienen que estar en la carta GAN, y ahora analizamos las actividades sugeridas. Y aquí principalmente empezamos con servicios de incubación, ¿cierto? Ustedes pueden o no tomar servicios de incubación. Equipo de trabajo del proyecto, nosotros podemos, ¿cierto?, decir, vamos a contratar profesionales expertos en la creación de aplicaciones móviles. Em, Vamos también a desarrollar un piloto de carácter técnico. Tenemos que crear, ¿cierto?, este piloto para poder testearlo. Y esa es como una actividad, ¿cierto? Piloto. Empaquetamiento comercial, evidentemente, toda la actividad que sirve para empaquetar propiamente tal el envasado de los productos, o bien hacer todo tipo de actividades para conectar con los clientes, ¿cierto? Y ofrecer este producto o servicio eh, finalizado, ¿cierto? Difusión comercial y marketing es propiamente tal cuando yo necesito darme a conocer. Ahí tengo que estudiar bien cuáles son los canales de distribución, de cómo llegar a los clientes, ¿cierto? Ahí por eso es importante revisar el modelo de negocio. Por ejemplo, si mi proceso tiene que certificarse, entonces yo también tengo que poner como una actividad crítica o actividad clave, ¿cierto? En la carta GAN, certificación de proceso, qué sé yo, o certificación de tipo B, ¿ya? Arriendo, ¿cierto?, de inmuebles o de arriendo de equipamiento, ¿cierto? Es por eso que se pueden arrendar equipos, pero no se pueden comprar. Así que si tienen que hacer eso, se puede poner como em, en el presupuesto, ¿cierto?, arriendo de equipamiento o de oficina o de espacio para ejecutar actividades o qué sé yo. ¿Ya? Materiales, insumos, ¿cierto? Y contratación de servicios. Yo puedo comprar ciertos materiales o insumos que son críticos para la elaboración de un prototipo, ¿cierto? Así que eso se puede aceptar. Alimentación, alojamiento, evidentemente si yo necesito ir a hacer una actividad en terreno, puedo evidentemente pagar alojamiento y algunas otras cosas de alimentación, traslado, ¿ya? Y actividades para el inicio y el incremento de las ventas. Evidentemente toda actividad que tribute a la generación de ventas es bienvenida también en la carta GAN y asimismo también en el presupuesto. Actividades sugeridas, bueno, y gastos financieros, algunos aspectos que a veces no se consideran son las garantías, ¿cierto?, que pide la institución, ¿cierto? Pide Corfo para poder entregar remesas asociadas al subsidio que nosotros entregamos. Parcializado el monto del subsidio a ustedes a través de remesas. Entonces, en ese caso, solo se podrá financiar con cargo al aporte de beneficiario las garantías, que son documentos para recibir, ¿cierto?, el recurso de parte de la institución. Adquisición de activos, ¿cierto?, considerados críticos para el desarrollo del emprendimiento. Eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Acceso a espacios de trabajos colaborativos, ¿cierto? Como cowork. Algunas veces nosotros tenemos sí alianzas con cowork. La incubadora misma, ¿cierto? Tiene un espacio cowork donde los emprendedores a veces van a utilizarlo. Emprendedores, ¿cierto?, que están patrocinados por nosotros. Actividades necesarias para la protección intelectual. Un punto que a veces no se aborda, por ejemplo, registro de marca ante INAPI. ¿Ya? El registro de dominio en nick.cl, ¿cierto? Y si yo necesito hacer una página web, debo evaluar si el dominio está registrado o no. ¿Ya? Porque si tengo un nombre tentativo, yo tengo que registrar ese nombre. Y para eso está nick.cl. ¿Ya? Ese tipo de gastos se pueden indicar en el presupuesto. Estrategia de protección, ¿cierto? Presentación de solicitudes, pago de tasas. Bueno, evidentemente, si hablamos sobre una patente, la patente ya son más de 100 UF, por lo tanto, hay que analizar si es necesario solicitar una patente o si es que se puede, porque en realidad la patente son muchos recursos, toma tiempo y hay que analizar si es pertinente o no indicarlo en un presupuesto aquí, porque los recursos son finitos, ¿cierto? Son escasos. Actividad de gastos no financiables, lo que yo no puedo hacer con un semilla inicia o comprar, publicar, ¿cierto? O actividades que están referidas a la publicación, actividades de investigación, información o capacitación
que no se relacionan a lo que yo estoy al área de mi solución. Adquisición de inmuebles y vehículos, ¿cierto? No puedo comprarlo. Construcción de obras civiles, edificios, salvo que se trate de educación o remodelación de infraestructura. Evidentemente yo no puedo hacer una ampliación en mi casa con la plata de Corfo, eso es imposible. Em, Tampoco puedo comprar o pagar alcohol, o no puedo pagar multas, cierto, propinas o aguinaldo, o premio en efectivo, regalos ni donaciones. Así que ojo con eso. Asesorías para la administración del proyecto distintas a las entregadas por los patrocinadores. Evidentemente, tener un patrocinador implica un seguimiento técnico y financiero al proyecto, apoyo de incubación, apoyo en la revisión del emprendimiento como tal. Entonces, ustedes no deberían por qué, ¿cierto?, pagar por un administrar el proyecto. eh, el director del proyecto también lo administra y también el apoyo de la incubadora se hace presente. Así que no es necesario y no es permitido. Sobre la postulación, ustedes van a tener a los que ya iniciaron la postulación en corfo.cl, ¿cierto? En la página donde está la postulación al Semilleriza Sostenible. Ustedes tienen 6 ítems madres, por así decirlo. Uno, antecedentes generales, ¿cierto? Sobre el proyecto, sobre los postulantes, antecedentes del proyecto como tal. Les pedirá un resumen ejecutivo, les van a pedir el foco innovador, ¿cierto? ¿Por qué los hacen ustedes innovadores? La explicación a cómo hacen las cosas de forma distinta, si hay una tecnología detrás, ¿cierto? U otras cosas. La escalabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el potencial de que el proyecto pueda crecer a lo largo del país? O también la escalabilidad que se pueda dar a nivel latinoamericano, si el problema también tiene esa índole a nivel región Latinoamérica. El equipo que está detrás, ¿cierto? ¿Cuáles son las experiencias que tiene el equipo? ¿Cuántos son? ¿En qué se va a encargar cada uno, ¿cierto? ¿Qué actividades va a ser crítica para la ejecución del proyecto? Y algunos datos estadísticos que de repente les piden, ¿cierto? En torno al proyecto. Y es claro y no menor mencionarlo, ¿cierto? Que se acepta solo una postulación por beneficiario. Ya no podemos hacer dos postulaciones y nos quedamos con la mejor, ¿cierto? Que nos quedamos con la mejor. Una sola postulación por beneficiario, ¿ya? En caso de enviar más de una, solo se va a considerar la última enviada, así que utilicen, utilicen bien sus opciones. Criterios de evaluación. Porque yo les comentaba sobre el carácter innovador, porque es uno de los ítems que más puntaje o más relevancia tiene como ponderación en la evaluación del Semilla Inicia Sostenible. Innovación, ¿cierto? Bueno, ¿qué tan relevante es el problema, ¿cierto? ¿Qué tan impactante? ¿Cuántas personas o cuántos tipos de industria están siendo afectadas, ¿cierto? Por un problema descrito. La propuesta de valor que nosotros hacemos, cómo nuestra solución hace match con las necesidades de los clientes. Em, Escalabilidad, 30% aproximadamente, ¿cierto? Y escalabilidad hablamos sobre el mercado. Yo tengo que ser capaz de describir el mercado en términos cuantitativos y cualitativos. El plan de validación, o sea, qué actividades voy a tener que realizar para poder lograr esta solución, ¿cierto? Y esa cuota de mercado. Sostenibilidad, un componente de cómo somos sostenibles en el tiempo, en el uso de los recursos, ¿cierto? Cómo impactamos positivamente a nivel social o a nivel medioambiental. Y el modelo de negocio, ya que es como típicamente mencionado, 9 segmentos dentro del modelo de negocio, partiendo por segmentos de cliente y propuesta de valor, ¿ya? De ahí hacia abajo, los siguientes segmentos. El equipo no menor igual equivale a un 30%, ya, pero aquí nosotros hablamos sobre las capacidades que tiene el equipo emprendedor, cada uno, ¿cierto? Y el compromiso que tiene en términos de dedicación horaria para la ejecución del proyecto, algo que es no menor. O sea, difícilmente yo puedo lograr buenos resultados si solo me enfoco a trabajar los sábados y los domingos, porque trabajo de lunes a viernes. Así que ojo con la dedicación horaria, que también no es menor. ¿Qué se considera? Recordar, ¿cierto? Que hay que hacer un video en la postulación. Normalmente los videos no tienen que superar los 40 segundos de tiempo máximo. Es importante que yo aquí sepa bien utilizar el tiempo a mi favor. Por ejemplo, yo tengo que empezar sí o sí em, con una problemática, mencionar el problema que quiero solucionar, ¿cierto? Siempre es bueno mencionar números, datos duros, a cuántos usuarios está afectando la problemática, dónde se da.
quiénes son los clientes que están siendo afectados, o los usuarios, ¿cierto? Eh, ¿Qué tipo de soluciones existen actualmente que hoy día son los analgésicos que no solucionan al 100% el problema? Y finalmente, como punto 3, ¿cierto? Mencionar la solución que nosotros planteamos. ¿Ya? Mi solución se compone de un servicio que se enfoca en conectar productores orgánicos con los clientes finales, ¿cierto? Que sí. Entonces, hablar sobre la solución y cuáles son las características diferenciadoras de la solución, ¿ya? Versus la competencia. Así que es bueno tal vez mencionar un cuadro comparativo en algunas características, cómo se diferencia su solución versus las soluciones que ya existen, ¿ya? Em, y finalmente, si les quedan segundos, hablar sobre el equipo que está detrás. Por lo menos mencionar imágenes. Pueden usar una presentación, proyectarla en un Zoom, ¿cierto? Y ya ese video está cumpliendo, ¿ya? Mencionar, utilizar las imágenes y textos a su favor, no, ¿cierto? Sobrecargar la presentación con puro texto. Em, es importante, ¿cierto?, que ustedes puedan hablar sobre los cumplimientos de los requisitos de Corfo. Hablar sobre la validación técnica, hablar sobre la validación comercial, mencionar algunas actividades críticas que podrían abordar durante la ejecución del proyecto. Realizar, ¿cierto?, un guión para ir practicando y distribuir los tiempos de buena manera, eso es como un consejo. Buscar videos de postulaciones a Corfo, normalmente en YouTube hay muchas postulaciones de Corfo, ahora no les sabría decirles si se adjudicaron o no, y el enlace al video, ¿cierto?, tiene que estar habilitado en el formulario de postulación. Es importante que ese enlace sea de acceso em, em, de forma, eh, de forma sencilla para los evaluadores de Corfo. Si el enlace no está habilitado o no incluyeron, por ejemplo, la clave de acceso, o la postulación no va a continuar en la evaluación. Así que ojo con eso. Es importante que consideren y que puedan compartir este enlace para un contactos ciertos cercanos y pueden decir si es que se puede abrir bien, si se escucha, si se entiende. Hagan esas pruebas que son importantes, ¿cierto? Antes de subir el enlace al formulario de postulación. Em, una vez que ustedes y esperando que sí sea el caso, ¿cierto? Se adjudica en el Fondo Semilla Inicia Sostenible, ustedes van a tener que elegir un patrocinador, ¿ya? Con ello, ¿cierto? El patrocinador se encarga de, bueno, apoyar en la formalización del proyecto Anticorfo, realizar ciertas actividades que son críticas para la ejecución y apoyo, asesorías legales, que es lo que nosotros hacemos, asesorías contables, ¿cierto? En torno a la formalización de una empresa u otras dudas sobre tipos de cobro, ¿cierto? Cosas que ven los proyectos con nuestros asesores. Apoyamos, ¿cierto?, en seguir postulando nuevas líneas de financiamiento para los proyectos que están siendo patrocinados por nosotros. Acceso a instalaciones, ¿cierto? Espacio cowork, también acceso a redes de profesionales de la universidad. Tenemos una vitrina comercial en torno a la divulgación de los resultados que ustedes hacen, a generar, ¿cierto?, noticias en los medios tradicionales, medios digitales y también en gestión en prensa y participación en eventos. No por último, cierto mencionar que nosotros hacemos un seguimiento individual a todos los proyectos que son patrocinados por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ejecutivo técnico detrás de cada proyecto y hay un ejecutivo financiero también que está en apoyo a los proyectos que se adjudican. ¿Ya? Nosotros somos las contrapartes ante Corfo, que también hay un ejecutivo técnico y financiero. Por último, no menor, mencionarles que hay una vinculación con la Universidad de Concepción a modo general, ¿cierto? Con el acceso a algunos centros para hacer testeo. Claramente los servicios se tienen que cancelar, ¿cierto? Con cada centro de investigación. Hay acceso a capital humano, hay también algunos apoyos de de la unidad de propiedad intelectual para evaluar patentes o evaluar marcas o una estrategia de propiedad intelectual. Y en cierto modo acceso a las facultades que están siendo parte de la universidad. Tips importantes para la postulación, no olvidar, ¿cierto? Estudiar las bases más que leerlas, ¿cierto? Y las modificaciones que están presentes en las bases, ¿ya? Em, Evaluar si el proyecto está alineado con lo que busca el programa Semilla Sostenible, ¿ya? Em, Recordar que lo que se postula es un prototipo o una idea de rápida implementación. Recordar que son solo 10 meses de ejecución. Y asegurarse de cumplir bien con los requisitos de admisibilidad. Esos requisitos de admisibilidad normalmente
un gran porcentaje de las postulaciones se cae por no responder bien el formulario de postulación, ¿cierto? Hay preguntas que son de selección y por lo tanto si ustedes responden mal ahí, va a quedar fuera de base porque no cumplen, o evidentemente se cayeron en las preguntas capciosas. Así que revisen bien las preguntas. Em, no menor mencionar que nosotros eh, el día 29 vamos a estar realizando, ¿cierto? Una nueva, nuevo webinar y no olvidar, ¿cierto? Que el periodo de postulación abrió el 7 de noviembre y finaliza el 4 de diciembre a las 16 horas. ¿Qué les recomiendo yo? Iniciar la postulación, ¿cierto? Aquellos que no lo han hecho, si van a postular y idealmente enviar la postulación o el día 3 de diciembre o el día 4 en la mañana a más tardar, porque la plataforma se cierra a las 16 y no hay vuelta atrás, ¿ya? Sí, y ojalá hacerlo antes porque de repente la plataforma, como están postulando muchas personas, se puede caer, pueden haber fallas, ¿cierto? Y asegúrense un día antes idealmente, ¿ya? Em, un pequeño QR para que ustedes puedan, ¿cierto? Ir directamente al enlace de postulación a la plataforma Corfo. Y como les decía, nosotros vamos a tener el próximo 29 de diciembre, perdón, el 29 de noviembre, nuestro siguiente webinar, sobre todo con foco en resolver consultas, en resolver dudas sobre las postulaciones. El día 29 va a ser el próximo viernes, ¿ya? Viernes de la próxima semana. Ahí a las 12 horas, a mediodía, nuestra colega Florencia Muñoz, que es ejecutiva técnica, ¿cierto? Ejecutiva de negocio de la incubadora, va a estar realizando este webinar que va muy focalizado a resolver preguntas, consultas sobre las postulaciones que usted haga. En torno a los contactos, yo les dejo ahí mi correo como ejecutivo técnico, salvalagos@udec.cl y también el correo general de Incuba UDEC, donde ustedes también pueden hacer consultas, no solo la focalización semilla inicia. Así que con ello doy paso a las preguntas que puedan tener. Veo que alguien activó su micrófono, me parece. Em, pero vamos a ver cuáles son las preguntas que están en el chat, que veo que hay varias. Em, no sé si alguien quiere activar micrófono para hacer alguna pregunta o quedó muy atrás en las preguntas. Yo no ningún problema en responderlas. ¿Ah? Perfecto, veo que ahí me estuvieron ayudando con las preguntas. Muchas gracias, Florencia. Em, Salva, hola, ahí queda sí. una pendiente de Patricio, dice, los integrantes del equipo también deben ser personas naturales, sin ser partícipes de sociedad. Y ahí em, respondió de nuevo esa y puso, considerando que la persona natural que postula no tiene personalidad jurídica. Efectivamente, o sea, van a revisar bien el equipo y al menos, bueno, se dice que el líder del proyecto no tiene que ser parte de una empresa, pero también los integrantes del equipo en general. Y en caso que sea así, evidentemente ahí es mejor postular individualmente. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. No sé si ahí respondo la pregunta. Respondiste a Gabriel también. Gabriel Rodríguez me preguntaba si tengo un producto que el fin es solo de consumo, pero que dentro de su proceso se enfoca en el foco sostenible, ¿se podrá postular? Em, sí, efectivamente se puede postular. Por ejemplo, en la producción de ese producto, tú puedes como generar alguna forma innovadora para hacer el uso eficiente de las materias primas, por ejemplo, en comparación a otros procesos. Ya estaríamos hablando sobre un foco sostenible. O sea, tú puedes hablar ahí sobre el ahorro del consumo de los materiales, la disminución de impacto ambiental. En foco social, por ejemplo, podría estar creando nuevos puestos de trabajo. Eso también es una forma de medir o sea, que sea sostenible y que está generando un impacto a nivel social. Em, Joaquín, ahí yo reforzando la respuesta de Florencia, Joaquín preguntaba si eran 10 meses, puede ser menos. En nuestra experiencia, Joaquín, no ha habido proyecto que se demore menos de 10 meses en ejecutar proyectos. Siempre pasa errores o hay
problemas no esperados, ¿cierto? Que, que obligan, ¿cierto?, a extender el plazo incluso 2 meses más. El proyecto tendría que estar muy, muy bien armado, muy bien estudiado y a puertas de validarse el prototipo para decir, perfecto, yo tengo esto, lo postulo y ya estoy logrando los resultados al mes 6 o 7. Pero te puedo decir desde la experiencia, em, como ejecutivo no he visto proyecto alguno que finalice antes de los 10 meses y que logre los resultados de venta y todo. Eso siempre ocurren problemas no esperados. Sí. Hola, soy Joaquín. Lo Joaquín, decía porque llevo ya 4 meses trabajando en un software. ¿ya? Entonces siento que igual estoy a puertas de terminarlo casi. Ya, perfecto. Eso es súper bueno. O sea, tú podrías postular ese Ujú, software, pero ahí tendrías que salir a validarlo. O sea, ¿a quiénes tú les venderías ese software? ¿A quiénes les resuelves un problema que te estarían dispuestos a comprar? Si se lo vendes a una empresa, si le vendes a otro. Eso también es un foco del semi-inicio, claro, la validación comercial. Entonces, claro, ujú. si tú estás en esa situación, es súper bueno, porque ya avanzaste mucho frente a otro proyecto que, por ejemplo, estaría postulando con una idea que va recién a empezar, ¿cierto?, para ejecutarse y lograrse la validación técnica comercial. Em, entonces yo diría que es bueno postular en ese sentido porque así ya tienes un poco más clara qué claro, ¿cierto? Qué actividades tienes que realizar y mejor aún si termina en 10 meses, o sea, tienes tiempo suficiente para poder ejecutar el gasto de los recursos, para completar las actividades de la carta GAN, ¿cierto? Y, y finalmente lograr las primeras ventas, que es como el foco también del semi-inicio. Otra pregunta que tenía era igual, por ejemplo, hablaste de testeo y el software que yo estoy desarrollando es como una versión mejorada de uno que ya existe. ¿Ya? Y ese software le fue muy bien, pero principalmente en Estados Unidos y Japón, no en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo sería ahí la etapa del testeo? Ya, bueno, el etapa de testeo se refiere al software que tú estás creando, ¿cierto? Lo bueno Ujú, es que si le fue bien en Estados Unidos, si le fue bien en Japón, ya tienes validación de que en esos mercados funciona. En cierta forma tú ya tendrías que validarlo aquí en Chile, por ejemplo. Evidentemente, como es una postulación de Corfo, si estás validando aquí a nivel nacional, ya está súper bien. Eso es como una actividad de tu Cartagena en torno a la validación técnica. Em, Siempre se enfoca en la solución que tú estás creando, ¿cierto? Si yo traje otra cosa de fuera y evidentemente la estoy desarrollando de nuevo, la validación se enfoca en ese producto que estás creando nuevo, ¿ya? Em, a eso no sé si respondí tu pregunta. sí, sí. Súper, súper. No sé si hay, Florencia, no sé si hay preguntas que me ha faltado por responder. Sí, Eh, hay una de Emma, la última la puso, la situación financiera del postulante incluye la postulación, por ejemplo, estar en Bicom, no que yo sepa, pero incluye, perdón. no se incluye. O sea, tú puedes postular, cumple los requisitos como persona natural, mayor de 18 años, con residencia en Chile, y ya puedes postular. Ahora bien, Corfo incluyó unas modificaciones en torno eh, a si, por ejemplo, alguno está en la lista de deudores de pensión de alimentos. Evidentemente ahí hay unas complicaciones, ¿cierto?, para la adjudicación del proyecto. Así que ojo con eso. Pero más allá de temas de situación financiera, no sé qué influya, Emma. Netamente tienes que cumplir los requisitos que se indican en las bases, ¿no? Janet, Matías Lara igual sí, puso Matías Lara. para confirmar. Entonces, si tengo una empresa, no puedo postular. Si lo comentaron, pido disculpas que llegue atrasado. Matías, tú puedes postular con una empresa, pero la empresa en cierta forma no tiene que no tiene que tener más allá de un inicio de actividades desde el 7 de mayo del 2023. Si tú formalizaste la empresa antes de eso, o en realidad iniciaste actividades antes del 7 de mayo del 2023, no podrías postular. Si tu empresa es reciente y empezaron las ventas recién a ver, déjame buscar la
los requisitos de la Salva, y por empresa. mientras que lo buscas, ahí también surge la duda de que si es que ellos van a postular en relación a otra empresa nueva, o sea, el proyecto va a tratar de algo distinto y van a crear una empresa nueva de algo distinto. ¿También pueden postular así? O sea, va- va- el postulante ya tendría una empresa formalizada, estaría, no podría postular. Y si postula como persona jurídica, es bueno que postule con la empresa que idealmente ya tiene, siempre y cuando cumpla los requisitos que están aquí en esta lámina que estoy proyectando. Si postula como persona natural, evidentemente no tiene que formar parte de otra sociedad ya formalizada. Así Hola, que ¿me escuchan? sí se escucha. Maritza, Hola, gracias. Quería hacerte una consulta, no sé si te interrumpí. dime nomás. Ya, te quería preguntar si si uno postula al Startup BioBio y también te ganáis este fondo, ¿puedes hacer los dos paralelos? Ya mira, el Startup BioBio es un programa de apoyo al emprendimiento. No es un instrumento que compite con lo de Corfo. Así que lo ideal es que postules a los dos. ¿Ya? O sea, una cosa no quita el otro. Los únicos requisitos para que te dejan fuera de postular Semilla Inicia es haber tenido otro Semilla Inicia previo y algunos de los fondos que están indicados en las bases. Pero el Súper. programa Startup Bio Bio es algo que va dirigido al apoyo de los emprendedores de la región. Ay, qué bueno. Y lo otro que te quería consultar, mira, nosotros tenemos un producto que realizamos en base a economía circular y ¿Ya? estamos validándolo con la universidad. Estamos sacando la validación técnica en estos momentos. Igual puedo postular a este fondo, pero ocupando los recursos que se van a enfocar en las otras aristas que nombraste, como Totalmente. en capacitación Sí, para uno totalmente. y Se puede formación. hacer. O sea, que todos esos tipos de actividades que tú quieres hacer ahora tributen a o a mejorar la validación técnica de la solución, ¿cierto? Que su funcionalidad esté validada con los usuarios, con los clientes, y lograr, ¿cierto? Esas primeras ventas que busca el Semilla Inicio. Se puede. Súper, muchas Y de hecho gracias. es mucho mejor si ya tienes ese avance, estás como ya más que el prototipo, y que este prototipo lo estás pivoteando, ¿cierto? Es súper bueno. Ya te sitúa en una posición de más avance frente a un proyecto que está recién en verde, ¿cierto? Comenzando con validar la idea. Ok, muchas gracias. No hay problema, Maritza. Florencia, me parece que tenemos unas preguntas todavía sin resolver, ¿no? Bueno, a Matías, ¿cierto? Le respondimos acá que tú puedes postular o como persona natural o como persona jurídica, ¿cierto? Y los requisitos de la persona jurídica son estos, ¿cierto? No haber tenido iniciación de actividades antes del 7 de mayo del 2023 y también no tener ventas antes del 7 de octubre del 2024. Ya, esos son bueno, los principales requisitos, ¿cierto? Eso por si acaso, Matías. No sé si le respondiste a Janet Nova, Nova, perdón. Si tengo una empresa con facturas dentro de los últimos meses, ¿puedo postular como persona natural con otra idea de negocio u otro emprendimiento? Janet, ahí tú ya serías parte de una personalidad jurídica, por lo tanto no podrías postular como persona natural semilla inicia. Tendrías que postular siempre y cuando tus facturas por ventas sean dentro del 7 de octubre en adelante. Si se fueron desde el 7 de octubre atrás, no podrías postular al Semilla Inicia con esa empresa. Estarías quedando fuera por este requisito de ventas. Así que hay que tener ojo ahí con eso. Vamos entonces a enviar en esta reunión Claudio Lozano. Sí, efectivamente se va a enviar a los que se han inscrito en este webinar. Si la empresa no tiene que ver con el proyecto, es independiente, porque em, independiente del giro es el root de la empresa como tal. O sea, ellos ven que el root de la empresa tuvo iniciación de actividades de tal fecha en adelante o tiene ventas de tal fecha en adelante, independiente del giro que tenga. Salva, ahí Joaquín hizo otra consulta y puso, si yo deseo postular como persona jurídica, entonces debo crear la sociedad próximamente. Em, no necesariamente. Joaquín, tú puedes postular como persona natural y dentro de las actividades de la Carta GAN tú pones formalización de empresa.
y así te permite eh, ejecutar recursos de Corfo para formalizar la empresa y no tienes que, ¿cierto?, sacar plata de tu bolsillo para formalizar la empresa. Eso puedo indicarle. Así que lo ideal es que si no está formalizado, postule como persona natural y la formalización se genera dentro de la ejecución del proyecto. Ahí Súper. Nico puso, ¿cuándo me puedo pagar como persona por el trabajo realizado? Ya. Bueno, la pregunta va un poco al presupuesto. Efectivamente, en el presupuesto tú puedes crear ítems en recursos humanos, donde están los fundadores, se pueden pagar un sueldo bruto mensual de 700.000 pesos, ¿cierto? Por cada mes. Pero, evidentemente, si tú eres persona natural, no te puedes pagar a ti mismo, no te puedes emitir una boleta de honorarios a ti mismo. Entonces, tienes que formalizar la empresa, ¿cierto? Y, por ejemplo, al mes 2 o 3, tú formalizas la empresa y te pagas los meses retroactivos que no tú pudiste pagar como líder del proyecto. Lo que sí se puede hacer es que si tú eres, por ejemplo, postulas con otro socio, ¿cierto? O con otra persona en el equipo fundador, esa persona desde el mes 1, o sea, pasa un mes, ¿cierto? Y ese mes se paga porque te emite una boleta en horario a ti y tú le pagas esa boleta con los recursos Corfo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se pueden pagar, ¿cierto? Los socios, pero el líder del proyecto no se puede emitir una boleta a sí mismo. En el caso que sean personas, la postulación sea como persona natural. Si es una empresa, evidentemente ya a mes vencido se pueden pagar, ¿cierto? Como director de proyecto, como CEO, CTO o lo que ustedes quieran. Pero en ese momento es que se puede pagar por trabajo realizado. ¿Ya? De nada, de nada, Nico. Y bueno, y lo otro es que el, la mayoría de los gastos no se pueden ir a recursos humanos, evidentemente. Si yo tengo 15 millones para ejecutar y tengo dos socios, y si yo le pongo a los dos socios el tope de sueldo por 10 meses, son 700 bruto mensual por cada uno. Tengo dos socios, son 1.400.000 mensual. En 10 meses son 14 millones. No se me podría ir todo el recurso en recursos humanos. O sea, evidentemente no se me podría ir todos los gastos solo en recursos humanos. Tengo que también destinar una proporción de los recursos Corfo para validar técnicamente, o sea, los gastos operacionales, validación de servicios, contratación de profesionales, em, contratar cierta publicidad de marketing, ir a terreno, ¿cierto? Todas esas validaciones y todos esos gastos operacionales tienen que estar en ese presupuesto. Y que se puede hacer, asignar sueldos, sí, pero hay que hacerlo en su justa medida. Hay unos pequeños limitantes. Es Y necesario que el Salva, director, eso, dale. ya, no es necesario que el director de proyecto sea profesional universitario. O sea, ahí a Claudio, mientras la solución tenga un componente innovador, sea apegada a uno de los requisitos del foco sostenibilidad, y evidentemente se pueda ejecutar en 10 meses, teniendo, ¿cierto?, un proyecto que o es un prototipo o es una idea que ya sabemos que está ciertamente, en cierta forma validada como el modelo de negocio, ya podemos decir que es una postulación que se puede adjudicar, ¿ya? No es necesario que tú seas profesional universitario. Lo único que dice acá es que tú seas mayor de 18 años y que tengas residencia en Chile, evidentemente tengas una cédula de identidad chilena, ¿cierto? Em, eso precisamente, tener una idea o un proyecto que esté en cierto grado de prototipo o de ideas de rápida implementación. Eso, no sé si hay más consultas. Recuerden también que aquellos que ya están postulando y están avanzando en su formulario, el día 29, ¿cierto? Mi colega Florencia Muñoz va a realizar un webinar a las 12 horas, día viernes 29. Y nuevamente yo les dejo acá, em, perdón, les dejo acá el código QR para que ustedes puedan inscribirse. No sé si estoy compartiendo aquí, Florencia, ¿me puedes? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve la presentación o no? ¿O se Sí. ve? ¿Se ve el Corfo o No, 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 no? espera, 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 espera. Vamos a compartir lo último que se me perdió.
Acá está. Ahora sí. Entonces, para que ustedes puedan, ¿cierto? Tomar Ahí está la cargando. imagen del QR Ahí sí. y con ello registrarse al webinar que se va a hacer el próximo viernes, ¿ya? Así que eso, bueno, me parece que hay una pequeña consulta. Eh, Eso, sí, idealmente aquellos que ya están inscritos en el webinar de hoy, em, evidentemente les puede llegar la invitación para el webinar que se va a hacer el viernes, que ahí vamos a estar con Florencia, ¿cierto? Resolviendo consultas y vamos a ver algunas cosas del formulario de postulación, algunos tips para el video. Pero lo mejor, ¿cierto? Es que puedan escanear este QR y, para que, ¿cierto? Puedan llevarle al enlace directo para inscribirse para el siguiente webinar, ¿ya? Espero que haya sido de su ayuda y, y bueno, lo que necesiten en temas de consultas, no duden en hacerlo, ¿cierto? Tienen mi correo ahí, tienen las redes de la incubadora, ¿cierto? En Instagram, LinkedIn, Facebook. Y lo importante es eso, no es, es una muy buena oportunidad, es una muy buena oportunidad. Pocas veces abren los convocatorias, sobre todo a fin de año. Em, Así que aprovechenla nomás y el día viernes traigan todas sus preguntas para poder resolverlas, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien, mucho éxito y que tengan Que un buen estén día. bien. Chao. Feliz Día de la Mujer Emprendedora a todas las que son mujeres acá. Muy bien ahí, Florencia. Feliz día para todas. Feliz día al hombre.